Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición y un gusto el estar hoy en este día con ustedes. Para mí es algo grato, ¿verdad?, que podamos estar en la palabra de Dios. Sé que hoy por hoy es una celebración de nuestro país, pero que también nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿va? No digo que no podamos celebrar o que no podamos ah, participar, ¿verdad?, de ciertas fechas, pero que tenemos que también nosotros ir entendiendo que al ser hijos de Dios, al ser parte de la iglesia, eh, nuestra patria se convierte en la Jerusalén celestial y que es bueno el ser partícipe, el honrar a nuestras autoridades, el bendecir el lugar donde nacimos, pero también hay que ir cambiando de manera de pensar en el aspecto de que usted y yo somos pasajeros y peregrinos. Así es que, mis amados hermanos, le doy la más cordial bienvenida en este espacio, ¿verdad?, de doctrina congregacional, donde aprendemos de la palabra de Dios y donde juntos, ¿verdad?, podemos recibir la palabra, esa palabra que se convierte en rema, que se convierte en una palabra encarnada, es decir, una palabra que la llevamos a la práctica, y que los días miércoles para mí es de especial bendición, porque pues sé que van a trabajar, a ir a buscar el sustento de sus hogares y todavía regresar y estudiar de la palabra es un mérito y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero, amado hermano, quiero bendecirlo en esta noche y quiero ir a la palabra de nuestro Dios, que es la que llena, la que nos hace sabios, la que nos bendice. Y acompáñeme por favor a su palabra, la palabra de Dios. Pero antes, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta noche que tú, Señor, seas bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que esté viendo esta transmisión. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, que han puesto en alto tu palabra y que sean, Señor, bendecidos, saciados, llenos, Señor, no solamente de pan, sino de pan que viene del lugar lejano, como está escrito en el Proverbios capítulo 31, donde dice que trae su pan de lejos. Señor, es ciertamente un pan celestial, el maná que descendió del cielo, tú nos lo traes a través de tu palabra, que es la que nos sustenta, la que nos bendice, la que nos ayuda a poder, Señor, salir de conflictos, a la que nos ayuda a poder no entrar en conflictos, situaciones difíciles y sobre todo, Señor, la que nos sustenta, porque tu palabra dice que por tu palabra tú sostienes al universo entero. Gracias, Señor, te ruego por cada hermano, sean bendecidos, sean llenos, sean prósperos y, Señor, que hoy podamos tener revelación cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Si usted me acompaña, amado hermano, de favor, a Hebreos capítulo 11, versículo 13, hemos estado ahí hablando. Hoy es la tercera parte, ¿verdad?, o tercera entrega de este ¿cómo decirle?, de este tema, ¿va?, de estas enseñanzas que hemos estado recibiendo, y no porque quiera aburrirlo, sino que quiero que comprendamos bien a bien este cántico de los peregrinos. Ya explicamos que son 15, ¿verdad? Y nos basamos en el libro de Hebreos, donde dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, adulándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y que de ahí, ¿verdad?, nos basamos para ir estudiando toda esta parte. Pero también vimos el libro de Pedro, ¿verdad?, donde dice Pedro que tenemos que vivir sabiamente. El día domingo estábamos viendo que tenemos que contar nuestros días, tener sabiduría de parte de Dios para entender que pues la vida es muy corta, que la vida es pasajera, que la vida la podemos ocupar de 1001 formas, pero la que vale la pena es buscando al Señor. Porque el buscar al Señor no es una religiosidad, el buscar al Señor no es un fanatismo, el buscar a Dios no es que como cristianos, ¿verdad?, nos demos golpe de pecho o que nos
seamos exagerados o que no podamos hacer un montón de cosas. La palabra de Dios es muy clara diciendo que todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna. Y que al ir estudiando la palabra nos damos cuenta que Dios nos da el chance de poder hacer lo que queramos. Dios en ningún momento es que nos ponga cadenas, grilletes y no hagas esto, sino que cada cosa que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Una consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. En el libro de Proverbios le dice a los jóvenes, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Sin embargo, ten en cuenta que por cada cosa que hagas vas a ser juzgado. Entonces, vuelvo a este punto que no es una religiosidad, no es un fanatismo, el cambiaste de religión, no, de ninguna manera, sino que es el verdaderamente buscar a nuestro Señor. Es el participar de sus bendiciones, pero también participar de sus mandamientos y de sus estatutos. Es un privilegio que Él nos haya llamado, es un privilegio que, amado hermano, sigamos vigentes en el Evangelio. Mucha gente se va desviando del Evangelio, mucha gente va dejando el Evangelio como si fuera una tradición o como si hubiera sido una parte de su vida. Pero, amado hermano, cuando alguien verdaderamente ha tenido una cercanía con el Señor, es muy difícil que alguien se pueda desviar de Dios, muy difícil. No estoy diciendo que es imposible, pero sí es muy difícil. Porque al ir conociendo a Dios nos damos cuenta que Él es muy grande, que nosotros somos muy pequeños, que lo necesitamos y que aparte de que lo necesitamos, Él es tan bueno que Él nos bendice conforme vamos aprendiendo de Él. Y entonces en Pedro dice que, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, esto está muy claro, lo dejamos claro, pero hoy quiero compartirle 3 capítulos de los libros de los Salmos, específicamente de los cánticos de los peregrinos o los cánticos de ascensión gradual o los cánticos de los que suben a Jerusalén. Tiene varios títulos, ¿verdad? Dependiendo la traducción que usted tenga. Y que tenemos, antes de pasar a estos 3 salmos, quiero, amado hermano, llevarlo a un punto muy importante antes de entrar de lleno a esto. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Malaquías capítulo 4, versículo 4. Y aquí me voy a dar a entender con esta parte, me voy a dar a entender qué quiero decir cuando para entrar al asunto, ¿verdad?, de este día, pasar como por, ¿cómo decirlo?, como por un pequeño espacio y pasar al libro de Malaquías. Mire, acompáñame a Malaquías capítulo 4, versículo 4. Dice aquí, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en el monte Horeb ordenanzas y leyes para tu Israel. Versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el Señor, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y falta el verso 6, que es la parte medular que quiero llegar ahí. Antes de ir al cántico de los peregrinos, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire qué cosa. Indiscutiblemente, amado hermano, cuando leemos el libro de Malaquías todo completo, nos damos cuenta que es un pasaje un poco fuerte, es un pasaje que hay que estudiarlo, ¿verdad? Yo creo que todos los pasajes de la Biblia hay que estudiarlos de manera metódica, de manera clara, de manera de hay que ponerle atención, llévase su tiempo. Un día hablando con un cristiano, un hermano de nosotros que no es de la congregación, me decía, ¿para qué estudias palabra por palabra? Porque él me hizo una pregunta y le dije, es que mira, al estudiar palabra por palabra, te vas a dar cuenta que Dios tenía un mensaje allí escondido. Y él como que se le hizo muy exagerado, ¿va? Y le hice la descripción de que cuando la Biblia nos dice que si un animalito es joven, es anciano, tiene algo que ver. Y él me decía, es que tú exageras para saber si es burro o burra.
Y amado hermano, creo que la palabra de Dios hay que escudriñarla para que podamos recibir el mensaje que Dios quiere darnos. Entonces, al ir viendo el libro de Malaquías, dice el día terrible del Señor como encabezado, o el día como un horno, tiene varios títulos. Vemos que es la gran tribulación. Hoy por hoy muchos dicen que estamos en la gran tribulación, no conocen la escatología bíblica, y me atrevo a decir que no conocen la escatología bíblica porque la gran tribulación, hay un cambio de gobierno a un gobierno global. Hoy por hoy no tenemos un gobierno global todavía, es un gobierno donde cada país tiene sus leyes todavía, se asemejan a muchos países unos con otros, pero no hay una unificación de un gobierno global, tampoco hay una misma moneda. Pero la parte medular y central que hoy por hoy dicen muchos que estamos en la gran tribulación, pero es una equivocación. ¿Y en qué me baso? Porque la Biblia dice que va a llegar el momento, ¿verdad? En las últimas 3 copas de la ira, después están los 7 sellos, las 7 trompetas, y entonces las últimas 3 trompetas desencadenan, ¿verdad?, acontecimientos, y las últimas 3 trompetas, usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, las últimas 3 trompetas me hablan de la pretribulación, tribulación y la gran tribulación, y cada trompeta desencadena un problema mayúsculo. Y en una parte de estos 3 trompetas dice que la tercera parte de la humanidad se iba a morir. Imagínense nada más, qué cosa tan tremenda. La tercera parte de la humanidad. Es decir, que si somos 7 billones de personas en el planeta, estamos hablando que 2.1 billones de personas se van a morir. Eso, hermano, va a ser una catástrofe. Hoy sabemos, entendemos que esta pandemia ha matado a miles de gentes, millones de gentes a nivel mundial, pero no ha traspasado esos límites. No ha llegado al punto de que 2.1 billones de personas estén muertas. Eso para mí sería uno de los criterios más fuertes para decir todavía no estamos en la gran tribulación, porque ese es algo evidente. Hay muchas cosas que son de manera espiritual, hay muchas otras cosas que tenemos que ponerle la lupa, pero eso es una cosa tan tremenda que dice que la sangre de los caballos, la sangre de la gente va a llegar al freno de los caballos, es decir, como si fuera un mar de sangre. Entonces, amado hermano, no estamos en la tribulación de ninguna manera, estamos en el principio de dolores, que es lo que dice Mateo capítulo 24, donde dice, cuando veas que suceden estas cosas, erguíos, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, porque esta parte, mi amado hermano, que estamos viviendo es una parte difícil, una parte que no es grata, una parte que es doliente, que ¿cómo podríamos decirlo? Es algo que no se había vivido antes, pero no lo podemos, imagínense si está la cosa así difícil, ¿cómo se va a poner en la gran tribulación? Y cuando leemos el libro de Malaquías, dice, aquí viene el día como un horno, aquellos que son malos, inicuos, serán como estopa, y empieza a dar una serie de cosas de todo lo que va a suceder. Pero llega el momento que como consolación, ¿verdad? Es en el verso 5, en el verso 4, donde dice, y a los que esperan al Señor, ¿verdad? Vendrán alas y entonces van a recibir, ¿verdad?, salvación, y saltarán y danzarán como becerros de la manada. Es decir, que la primera parte como que se está dando el criterio para el castigo, pero en la mitad de Malaquías capítulo 4, la última mitad, me dice que hay esperanza. Hay esperanza para no estar en ese sufrimiento que es en vida, es en carne, para no estar en ese sufrimiento que hoy por hoy se empieza a vivir, no como que estemos en la gran tribulación, sino como que una prueba de lo que va a venir. Hermano amado, déjeme decirle algo que me recuerdo mucho de la universidad, y me recuerdo mucho porque es un experimento. Es un experimento, ¿verdad? Que como
como la parte de biología, ¿va? De la parte de toda esta parte que son las médico-biológicas, se tiene un dicho que si nosotros calentamos el agua y metemos a una rana adentro, esta va a saltar por la temperatura o por el cambio brusco de temperatura. No se va a quedar allí, sino que va a saltar porque es un cambio muy rudo de temperatura. Pero si la rana la meto desde el principio y empiezo a poner a hervir el agua, no se va a dar cuenta del cambio. Y se dice, ¿verdad?, que es como la explicación breve a muchas cosas que se hacen en la parte biológica, y que entonces esa rana podría morirse en caldo de rana, porque no se daría cuenta del cambio de temperatura, sino que se va acostumbrando. Y eso es algo que está sucediendo con la humanidad. Es algo que está sucediendo porque como que la temperatura está aumentando, como que la situación difícil está aumentando, pero la gente se está acostumbrando. Voy a decir esta palabra, se está mal acostumbrando. Y una situación que hace que la gente no se dé cuenta es la lepra espiritual. La lepra espiritual, no me estoy saliendo de tema, sino estoy hablando de la tribulación para poder entrar a lo que son los cánticos de ascensión gradual, que vamos a ver tres capítulos, no son muy largos, pero entonces, al ver esta situación, hay una enfermedad espiritual llamada lepra. La lepra, hermano amado, destruye la piel, es una bacteria que destruye la piel. Y eso causa insensibilidad en la piel. Llega el momento que se va destruyendo esas placas neurotransmisoras que van ayudando a la sensibilidad de la piel. Y eso, amadísimo hermano, al trasladarlo al espiritual, la lepra espiritual es el pecado. El pecado lo que hace es insensibilizar a las personas. Entonces, hoy por hoy, al principio era un escándalo. Ay, se murieron 10,000 del COVID. Se murieron 50,000 del COVID. Era un escándalo. Hoy por hoy la cifra, amado hermano, rompe récords aquí en nuestra nación, donde se dice que los números oficiales, yo me quedé hasta que eran 262,000 muertos. Pero cifras no oficiales de los conteos de universidades que se están dedicando a eso, específicamente la Universidad Johns Hopkins, dice que a eso tendríamos que añadirle por lo menos 100,000 muertos más. Porque el conteo del gobierno dice que solamente los que murieron por COVID, pero muchos se han muerto en sus casas, muchos se murieron porque no tuvieron la atención y le crean o le achacan que fue otra situación, un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, pero es entonces, amado hermano, digamos que cuántas muertes van, y hoy por hoy ya la gente, no pasa nada, se le hace algo normal. Amado hermano, hay una insensibilidad y que entonces está aumentando la temperatura, principio de dolores. Al principio dicen, no, es que la vacuna es del enemigo, y que gente que no sabe. Lo peor de todo es que hay la gente, quien lo dice, muchas veces ni siquiera es cristiana, y los que dicen que son cristianos simplemente repiten, ¿verdad?, borregada y media, al decir que le escucharon a alguien que lo dijo y lo escuchó de otro alguien, y entonces no se pusieron a estudiar para decir verdaderamente es la marca de la bestia. Pero entonces, amado hermano, regresando a Malaquías, entonces nos damos cuenta que la cosa está siendo más difícil, pero Dios siempre es bueno y misericordioso, y Él da el remedio. Cuando llegamos a Malaquías, quiero hacer hincapié o énfasis a Malaquías capítulo 4, desde el versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Es decir, que para que podamos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que recordarnos de su palabra. No está diciendo la ley que yo les di en el monte, sino que está haciendo énfasis a que Dios siempre va a ocupar hombres y mujeres que Él mismo constituyó para llevar el mensaje, las buenas noticias, la bendición de Dios. Pero que muchas veces, amado hermano, no se hace caso a los ministros de Dios porque hay gente a lo mejor más famosa.
Hay gente que a lo mejor dice, estudió en un colegio, estudió en teología, estudió en esto, estudió el otro y se le da un renombre. Eso no da garantía. Deberíamos de ver específicamente si el Espíritu de Dios está con esos hombres y mujeres que me están llevando la palabra. No en los títulos, no en si sabe o no sabe Biblia. Eso no, hermano amado, podría decir que mucha gente sabe Biblia, pero no la llevan por obra. Entonces, acordaos de la ley de Moisés. Es como el preámbulo para ir recibiendo esta bendición que nos va a salvaguardar de alguna manera, porque hay muchas cosas que hacer, vivir en santidad, sujeción, limpiar vestiduras, pero como que es el preámbulo para que usted y yo no estemos en la gran tribulación. Y entonces vemos que por primera parte la ley de Moisés. Entonces lo siguiente que dice, ¿verdad? Entonces les enviaré al profeta Elías. Entonces al hablar del profeta Elías, no está haciendo referencia a que va a venir Elías necesariamente. Lo vemos que viene en la tribulación, ahí viene, y dice que los van a matar, pero que Dios los va a resucitar, y es todo ahí un tema a explicar. Pero vemos nosotros que es el espíritu de Elías. Déjeme explicarle. Dice la Biblia que vino Juan el Bautista, y Juan el Bautista se vestía de pelo de camello y cinto de cuero y comía langosta. Langosta haciendo referencia al insecto langosta. Y entonces cuando vemos eso, cómo se viste, qué come, vemos que Elías lo hacía de esa misma manera. Pero cuando le preguntan a Juan el Bautista, oye, ¿tú eres Elías? Le hacen varias, si tú eres Elías, si eres el ungido, y le dicen, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces él mismo está diciendo que no es Elías. Entonces, ¿quién es? Es el espíritu de Elías, como si Dios agarrara el espíritu de Elías o como que agarrara a Elías, le duplicara su espíritu y lo envía a la tierra. Y eso mismo vienen a hacer los ministros, como una duplicidad del espíritu de Elías. ¿Para qué? Para que antes de que venga el día del Señor grande y terrible, que tiene que haber, estamos viendo esta parte en el verso 6, que entonces debe de haber reconciliación. Debe de haber reconciliación primeramente con Dios. Estamos en un año de reconciliación, un año profético en el cual hay reconciliación. Yo he visto la parte de reconciliación primeramente hacia Dios, donde miro, ¿verdad? Muchos hermanos que están regresando a la casa espiritual, donde miro que muchos hermanos están regresando a sus servicios, donde miro que muchos hermanos están teniendo una reconciliación familiar, pero es para el que lo cree, no es así como que va a llegar de una manera como que por arte de magia, sino que hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, amado hermano, es necesario que entendamos que la familia es un punto muy importante, medular de lo que Dios va a hacer. Si las familias, amado hermano, estuvieran como Dios las constituyó, no habría los problemas que tenemos hoy en día. Déjeme ser claro en esta parte, y a lo mejor no quiero repetir esta situación de la familia, sino entendiendo que la familia Dios la constituyó de una manera: un padre, una madre e hijos, pero que Él constituyó el matrimonio específicamente a través del casamiento. Antes hay muchos ahí vivarachos, ¿va? Que dicen, es que antes no había casamiento, y entonces hoy, ¿por qué sí voy a hacer caso? Porque antes lo único que se tenía que hacer era presentarla delante de los ancianos de la población, es decir, como que la gente que tenía un renombre, esta es mi esposa, y ese era el casamiento, eso era el rito del casamiento, el tomar a una mujer y decir, esta es mi esposa, yo la voy a mantener, ella va a estar conmigo, y entonces como que el pueblo ya sabía que era la esposa de fulano o perengano. Aparte no había tanta población como hoy la tenemos. Entonces el constituir el matrimonio como Dios lo pone, y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. También en el libro de Salmos dice, oh hija mía, olvídate de la casa de tu padre, para que el rey anhele tu hermosura. Es decir, que esposo y esposa se deben de olvidar de sus casas paternas y entonces ir a la casa que ellos van a empezar a construir, para que entonces
si se hacen las cosas conforme al modelo de Dios, un año estén procurándose, conociéndose más, disfrutando y durante un año estar en paz. Posterior pueden venir los hijos, pero ya donde se pusieron de acuerdo, donde platicaron, donde pusieron metas, donde pusieron objetivos, donde pusieron todas las cosas en claro, para que entonces esos hijos puedan tener la crianza, la participación de padre y madre, y entonces podríamos notar una diferencia en la población en general. ¿Por qué estoy diciendo esta parte, mi amado hermano? Porque Dios no quería que las cosas fuesen así. Dios no quería que la humildad aumentara. Dios no quería, pero a causa del pecado, a causa de la iniquidad, las cosas se están poniendo más terribles. Pero Dios siempre pensando en nosotros como seres humanos, aunque la Biblia dice, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Siendo el polvo para que nos procures y te acuerdes de nosotros, es que Él es muy bueno. Entonces, amado hermano, viene esta reconciliación. Tiene que haber una reconciliación genuina entre nosotros y Dios, entre los cónyuges, entre los padres y los hijos y los padres. ¿Para qué? Para que estemos en paz, para que podamos lograr estar en paz primeramente con el núcleo más cercano y de ahí partir hacia afuera. Y entonces, amado hermano, estoy poniendo esta parte porque veo en los cánticos de ascensión gradual que como que es un requisito ¿cómo decir?, repetitivo en los cánticos de los peregrinos, que debe de haber una buena relación familiar, una buena relación conyugal, una buena relación con los hijos. Y esto no se puede lograr sin el Espíritu de Dios. Esto no se puede lograr si los participantes de los que viven el hogar no ponen manos a la obra. Es, hermano amado, necesariamente tiene que haber una participación generalizada de los miembros del hogar. Si no, no se puede lograr. La gente hoy por hoy ha sido mal acostumbrada por múltiples situaciones a que todo lo quieren rápido. Si no es rápido, entonces dicen no sirve. Hermano amado, qué cosa tan más delicada y tan más errónea. Porque hoy, ¿verdad?, prenden el televisor y si no prende rápido, entonces está echado a perder. Y entonces, así quieren las cosas. En el primer servicio que a lo mejor van, quieren que Dios los sane. No porque Dios no pueda, sino porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Él va a determinar si es el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, 50, 100, 1000 servicios donde Él dice, hoy te sano. Entonces de ninguna manera podemos estar... Imagínense, vamos hermano, voy a poner un ejemplo, que Dios nos quiere sanar en el servicio número 1000, por poner un ejemplo, o puede ser el servicio número 30, el 50, no lo sé, no es que sea un conteo, sino que en ese servicio Dios quiere sanarnos y faltamos, hermano amado, eso es un desperdicio. De manera que Dios quiere reconciliarnos con Él primeramente, con nuestra cónyuge, familia espiritual, que somos los que estamos parte de la iglesia local, y a la misma vez reconciliarnos entre los demás hermanos que no son parte de nuestra iglesia local. ¿Para qué, amado hermano? Para que no caigamos en este problemita que es la gran tribulación, que es un verdadero problemón. Pero entonces ahora sí quiero entrarle, ¿verdad?, a estos cánticos de ascensión gradual, para que vea usted, amado hermano, que sí es necesario estar bien con la familia. El estar bien con la familia no necesariamente es que vamos a estar todos los días conviviendo. No necesariamente es, tengo que estar llevando regalos casi siempre. No. Sino que va más allá. El estar en paz es vivir bien, el que no tengamos nada, sino que cuando nos veamos con gusto, que cuando nos veamos podamos entablar una conversación, un abrazo, un beso y estar bien con la parentela, el estar bien con los demás. El no como que es que me acuerdo que me hizo algo o yo le debo algo y entonces como que nos damos la vuelta. No, amado hermano, sino que entender que la paz de Dios tiene que estar en nosotros. Se tiene que hacer evidente. Se tiene que hacer evidente que Dios está cambiando nuestro corazón. Y entonces cuando veo Salmo 127:1, mire cómo dice el encabezado. La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir que estábamos en los programas de los días viernes. Le puse, ¿verdad?, por nombre edificando el hogar. Y el que edifica es Dios, ¿verdad? Pero que los participantes tenemos que estar con las manos en los tabiques y en la mezcla, de manera figurativa, para que el Señor, ¿verdad?, haga milagros en nuestro hogar. Entonces, cuando veo esto, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guarda la ciudad, nos está hablando, hermano amado, primero la casa. Es necesario entender que la casa de nosotros es primero, nuestra casa, nuestro hogar, los miembros del hogar son primero. Y primero me estoy refiriendo, hermano, a proveer todo lo que se necesita, proveer amor, paz, gracia, alimento, calzado, vestido, importantes, pero muchas veces es importante, más importante lo que sienten los miembros de la iglesia, los miembros de la casa, lo que sienten los miembros, los hijos, qué sienten, qué necesitan, el estar al pendiente, cómo está la situación, cómo está el cónyuge, porque si no, entonces, amado hermano, si Jehová no edifica la casa, entonces no se puede llevar una casa al éxito si Dios no está edificando esa casa. Pero la pregunta sería, ¿estoy dejando que Dios edifique la casa? ¿Estoy dejando que la palabra de Dios entre en mí para que entonces haya resultado? ¿Estoy dejando que el Señor me hable a mi corazón para que entonces yo pueda convertirme en un edificador? ¿Estoy dejando que Dios guarde mi casa? Estoy dejando que Dios haga las cosas como Él las tiene planeadas para nuestra vida, para nuestra familia. Amado hermano, esto es necesario, que nosotros dejemos a Dios. Alguien va a decir, es que yo busco a Dios, sí, pero una cosa es buscarle y otra cosa es dejar que el Señor haga las cosas. Porque muchos padres, Señor, mire, es que mi hijo tiene un problema, ayúdalo. Y muchas veces, hermano amado, intervienen en la situación de, vamos a poner a alguien, uno de los hijos tiene una adicción, ¿verdad? Y le dan dinero. No trabaja, no estudia y le dan dinero. Pues obviamente, hermano amado, dice que confía en Dios, pero no está haciendo lo que debe. ¿Por qué? Porque es claro que ese dinero lo va a ocupar para mal. Entonces, amado hermano, hay que dejar que el Señor edifique nuestros hogares. Cuando ve el verso 2 dice, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Mire, cuando vemos esto, está hablando de una persona que está trabajando horas extras, pero cuando se trabajan horas extras es pan de dolores. Pan de dolores porque a lo mejor sí tiene más pan, tiene una alacena bien abastecida, tiene una alacena muy bien, pero ¿y la casa? ¿Y la casa? Amado hermano, mire, le voy a decir algo que puede sonar muy fuerte o muy, ¿cómo decirlo? O muy escandaloso. Pero si los padres verdaderamente estuviéramos al pendiente de los hijos, no hubiera embarazos no deseados. Si como padres estuviéramos al pendiente de nuestros hijos, sabríamos en qué estado anímico están. Cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, qué es lo que quieren, qué proyecto de vida, qué están haciendo, con qué amistades se están juntando. Pero por estar comiendo pan de dolores, no se atiende lo más importante. Y no estoy diciendo que por eso vamos a dejar a nuestra familia en la pobreza o en la miseria, sino que si Jehová no edifica la casa, tenemos que dejar que Él edifique nuestra casa. Tenemos que dejar que Él haga lo que Él sabe hacer, que es Dios. Y eso nos concierne a nosotros, el que nosotros vayamos adoptando como Él hace las cosas. Y entonces, mi amado hermano, esto es terrible, porque generalmente se piensa, ¿va?, que cuando hay una casa bien abastecida, los miembros de la casa están contentos. Y no es así. No es así. Lo hemos visto en muchos testimonios, en mucha gente. Al voltear a algún ejemplo, es claro que muchas veces las cosas no están marchando bien. Entonces, Cántico de los Peregrinos 127, mire qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Versículo 3, mire, vámonos al versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Entonces, amado hermano, los hijos no son, no podemos traerlos al mundo nada más porque sí. No podemos traerlos al mundo nada más porque fue un desliz, porque fue una cosa que dicen ellos fue un error. No, hermano amado. Cosa de estima. Herencia de Jehová son los hijos. Por eso le decía que conforme al modelo de Dios, Dios no quería que hubiera hijos por todos lados y muchas veces, hermano amado, un padre o una madre no se va a hacer cargo de ese niño o esa niña. Dios no quería las cosas así. Por eso es de que al momento, ¿verdad?, de ver el cántico de los peregrinos nos pone a reconciliarnos, a entender cuál es el propósito divino para nuestras casas. Entender que Dios no quería, hermano amado, hijos o hijas, sino un padre biológico, padre o madre, ¿verdad? Dios no quería hijos que no fueran deseados, hijos que fueran, hermano amado, tomados en cuenta como si fuera un error. No, Dios no quería eso. Pero hay que considerar cuál es el sentimiento de Dios para con nosotros. Él quiere cosas buenas. Pero, hermano amado, si no se entiende que los hijos son una herencia del Señor, entonces, amado hermano, no se van a cuidar como se debe. Cuando vamos al versículo 4, ¿verdad?, dice, son como saetas en la aljaba del valiente. Y aquí se pone la cosa un poquito más difícil. Porque al hablar de los valientes, la Biblia lo menciona o lo pone como gibores, como gente de fuerza, de potencia, de sabiduría. Y entonces cuando dice, son como saetas en las manos del gibor, son como saetas en las manos de aquel hombre o mujer esforzado, valiente, sabio, con fe, valeroso, poderoso en las escrituras. Entonces dice, son como saetas en las manos del valiente. Pero si no llegamos a esa estatura de valentía, nuestros hijos, amado hermano, no llegan a ser flechas. En el sentido de que una flecha es un instrumento que tiene que llevar punta, que tiene que llevar cuerpo, que tiene que llevar cola, tiene que llevar una largura, un grosor, para que pueda servir esa flecha. Una flecha no puede ser nada más agarro un pedazo de palo, le pongo ahí cualquier cosa enfrente y le pongo algo atrás. No, hermano, tiene que ser algo bien construido para que esa flecha pueda ser funcional, para que ese hijo pueda ser funcional en una sociedad que hoy por hoy se está cayendo a pedazos. Pero si no logramos el ser gibores, esforzados, hombres y mujeres esforzados, valientes, valerosos, responsables, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, nuestros hijos no se van a convertir en flechas. Voy a decir algo, serán como mini flechas, pero unas mini flechas no sirven para nada. Por eso hoy por hoy vemos, amado hermano, cuántos jóvenes, cuántos aún adultos, hermano, no se quieren salir de la casa de sus padres porque no los formaron los valientes. Qué cosa tan fuerte a lo mejor estoy diciendo, ¿verdad? No quieren salir, no son responsables, no tienen anhelos, no tienen deseos, no tienen sueños. Haciendo referencia a que pueden tener sueños, pero son sueños, hermano, muchas veces muy de influencia de alguien. Hoy por hoy todos quieren ser youtubers, hoy todos quieren ser cantantes, no, hermano. Eso yo sé que puede existir, sé y sabemos de gente que lo ha logrado, pero la mayoría a costillas de otros, la mayoría a costillas de cosas que a la gente divierte. Como que son una especie de bufones, ¿verdad? Hay otros que se dedican que a la belleza, que a esto, que al otro, pero en un mundo donde estamos hablando de millones de personas pretenden ser algo que a la vez todos quieren pretender serlo, hermano. Solamente para salir adelante es haciendo algo de provecho, algo que tenga algo de razonamiento. Entonces, hermano amado, que tenemos que ver esta situación, porque si no, entonces nuestros hijos no salen, no van a salir disparados, ¿va?, con el arco, porque no son flechas. ¿Por qué? Porque los padres no han tenido esa fuerza de ser gibores. ¿Qué cosa, hermano? Entonces sí necesitamos la ayuda de Dios para que Él construya nuestro hogar, Él cuide nuestra casa, Él cuide la ciudad, Él cuide la iglesia, para que entonces, amado hermano, se cumpla todo esto para hermano.
cosas fuertes, ¿verdad? Cosas que tenemos que ir avanzando en todo esto, tenemos que ir comprendiendo por la gracia y la misericordia de Dios. No, no es un regaño de ninguna manera, sino que, hermano, tenemos que ser gente práctica en la palabra de Dios. No podemos ser gente que se sepa los versos, pero no sabemos cómo aplicarlo. No, eso es triste. Eso es algo que se tiene que quedar en el olvido, porque en ninguna forma Dios puso su palabra para sabérmela nada más como robotín, ¿verdad? Y decir la Biblia, pero no hacerla, ¿no? De ninguna manera. Jesucristo vino a desechar esa enseñanza. Así lo decían los fariseos y saduceos. Decían que se debía de hacer, pero ellos no lo hacían. Jesucristo le decía sepulcros blanqueados. Entonces, amado hermano, tenemos que ser hombres y mujeres prácticos. Al ver que la situación en el hogar no va bien, tenemos que ir al Señor y pedirle y recibir consejo, aprender palabra, convertirnos en gibores para que nuestros hijos sean verdaderas flechas. Y cuando las lancemos, salgan lejos, es decir, que vayan a prosperar, a bendecir, a alcanzar metas, sueños, pero sobre todo en la bendición de Dios. Vamos un poquito más adelante porque ya voy un poquito atrasado, ¿verdad? Voy un poquito atrasado, no he llegado ni he terminado un capítulo, pero dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Entonces es necesario, mi amadísimo hermano, bendito el Señor, ovejas de su prado, que debemos, amado hermano, entender cuán bendición son los hijos. Si tuvimos hijos por un desliz, por una situación que no se previó ni nada de esto, no se hizo en el orden de Dios, hay que ir al Señor y decir, Señor, cometí el error, pedirle perdón y que entonces Él, ¿verdad?, recupere todo eso que pues nosotros no pudimos hacer de la manera correcta, para que nuestra descendencia, hermano amado, pues pueda tener bendición. No podemos dejar el asunto así nada más porque sí. Tengo una enseñanza pendiente acerca de que todo lo que nosotros como padres no podamos vencer, nuestros hijos van a tener que pelear contra ello. Es algo, hermano, difícil, porque si nosotros como padres no vencimos a lo mejor el miedo, el temor, la ira, no sé, vaya usted a una lista ahí de pecados, nuestros hijos van a tener que luchar contra eso. Cosa terrible, cosa hermano, grave. Y lo vemos en el ejemplo del libro de Éxodo y el libro haciendo referencia a cómo el pueblo se queda ahí, ¿verdad? 40 años, ellos tienen que ir a conquistar la tierra prometida, es decir, la generación de Moisés, ellos tuvieron que haber luchado contra los gigantes y dar herencia a los hijos, pero por no haber sacado de su corazón todo eso que no le agradaba al Señor, sus hijos tuvieron que pelear. Y vemos que también en el libro de Josué no terminaron de pelear, no alcanzaron todo. Y los hijos de sus hijos tuvieron que pelear contra gigantes. Vemos, hermano, la situación de los hijos de Anac, es decir, Goliat. ¿Cómo se fue avanzando? O sea que si se queda pendiente un enemigo nuestro, nuestros hijos van a tener que pelear, cosa, hermano, terrible. Terrible porque, hermano amado, es como dejarle problemas. Pero avancemos, ¿verdad? Entonces, déjeme avanzar ahora al Salmo 133.1. El Salmo 133.1 también nos habla de la casa. Haciendo referencia a que el Señor, ¿verdad?, quiere que tengamos una reconciliación familiar para que no llegue el día de la gran tribulación y nos quedemos allí, sino que haya una recuperación de todas las cosas y nos aferramos, ¿verdad?, a la palabra de Dios en el libro de Joel, donde dice: yo te recuperaré todo lo que te comió el saltón, la oruga, el revoltón. Es decir, que todo aquello que a lo mejor pudimos haber perdido, en la misericordia de Dios aferrarnos a Él, buscarle, amarle, seguirle con todo nuestro ser, y el Señor va a recuperar todo eso que perdimos. Así es que si tuvimos hijos de una manera que no era correcta, si nuestro matrimonio inició de una manera incorrecta, si hemos hecho cosas que no eran en la idea del Señor, pedir perdón y seguir adelante. Pedir perdón y el Señor nos va a ayudar
a recuperar eso que pudimos haber perdido. Salmo 133:1, la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, ahora ya no nos está invitando solamente a estar bien, a llevar la fiesta en paz, sino amor. El amor, hermano, es más allá del querer. El amor es procurar, es cuidado, es cariño, es afecto, pero sobre todo, no cambiar a la gente. Amor se piensa que es cambiar a la gente. No, el amor es aceptar a las personas como son. No aceptar que a lo mejor me maltraten o que me sobajen o que me insulten, no. Sino amar a las personas tal cual son. Quien los va a cambiar es Dios, no nosotros. Dios nos mandó a amar aún a nuestros enemigos, a amar a los que nos ultrajan, a los que os persiguen. Entonces, amado hermano, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, mire qué cosa. La siguiente parte, ¿verdad? Dice, es como el buen óleo. Es como, cuando dice aquí el buen óleo, se refiere a la unción, al aceite de oliva. Porque la Biblia nos enseña que cuando se ungía a alguien, se le vertía aceite de oliva. Hoy no lo hacemos de esa manera, ¿va? Sino porque es de una manera simbólica, donde pues podemos poner un poquito de aceite de oliva, a lo mejor una gota, no sé, pero en el Antiguo Testamento era el cuerno, el shofar, ¿verdad? Del cuerno del carnero, y entonces estaba lleno de aceite puro de oliva. Solamente eran machacadas las olivas y salía el aceite, y entonces se ponía en el cuerno, y cuando alguien era ungido, a eso se refiere ungido, se ungía con el aceite puro, se le ponía en la cabeza, y entonces por sentido, ¿verdad? De la ley de gravitación universal, empezaba a bajar el aceite, y entonces pues todas sus vestiduras se empapaban de ese aceite. Y dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo. Es decir, que si no hay armonía, si no hay paz, si no hay bendición, no va a bajar ese aceite, no lo hay. Cuando hay armonía, porque habitar es vivir. Indudablemente está hablando de la casa y de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde voy, escucho la palabra y me voy. No, es un lugar de fraternidad, es un lugar de amor, es un lugar de convivencia, es un lugar donde vamos a buscar a Dios, pero también somos edificados los unos con los otros. Es un lugar donde tenemos que conocernos, donde tenemos que bendecirnos, donde tenemos que enriquecernos los unos a los otros. No vamos para ver quién me da, no, vamos para dar a los demás. Y entonces dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar, vivir. Habitar es estar ahí, tratándose los unos con los otros de manera cotidiana. Y entonces si hay ese habitar, esa situación de habitar, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, que no solamente juntos y a lo mejor que cada quien tiene sus pleitos, no, juntos en armonía. Eso se convierte en el aceite. Dice, es como el buen óleo. Ahí viene el símil o comparación. Es como el buen óleo, ¿verdad? Que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hacia el borde de las vestiduras. Es decir, hermano, que la cabeza del hogar es el padre de familia. No estoy hablando, si alguien quiere echar ahí bronca, va, pues se la va a tener que echar con el Señor, porque no es porque el hombre sea más o porque la mujer sea menos, sino porque Dios instituyó así las cosas para bien nuestro. Es como si yo ocupara algo, un martillo para ponerlo, hermano, de hoja de papel. Las cosas no funcionan así. Entonces, cuando vemos que el cabeza del hogar está haciendo su función sacerdotal de bendecir, de ver, de cuidar, de procurar, de llevar la palabra, de llevar el alimento físico, espiritual, el bendecir, porque eso era parte del oficio sacerdotal, del llevar la palabra, del consejo, del estar viendo cómo va el pueblo, cómo va la familia, en qué estatus están, hay leprosos, no hay leprosos, el estar haciendo su trabajo sacerdotal como es en unidad y armonía. Entonces el óleo empieza a baja del sacerdote de casa, que es el cabeza, el varón del hogar, baja, amado hermano, óigamelo bien, a la esposa, porque muchos a lo mejor se pueden quejar de la esposa,
Pero si el varón no tiene óleo, no le va a llegar a la esposa. Eso, hermano, es el orden de Dios. Si el varón de casa, hermano, muchas veces a mí me tocó ver algo tristísimo donde el varón le decía, vayan ustedes con su mamá, yo los alcanzo. No, hermano, eso es una terrible equivocación, sino que el varón tiene que ir primero. Por eso es el varón de casa. Y acuérdense, no trabajar tanto porque si no se come pan de dolores. Entonces, mire qué situación tan hermosa nos presenta el Señor, porque el varón tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Se lo va a compartir a la esposa a los hijos. Esto es hermoso. De la misma manera viene la unción al ministerio, a la iglesia local, por los padres espirituales y de ahí a los hijos. Pero hermano, hay que vivir en unidad y reconciliación. Esto es necesario para que podamos ser llevados. Esto es necesario, mi amado hermano, para que podamos ser arrebatados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque Dios nos quiere salvar de esa situación difícil. Pero hay que dejar que el Señor construya la casa, edifique la casa. Mire, vámonos a uno más. Hijo, se me terminó el tiempo. Y ya no voy a hacer Cántico de los Peregrinos 4, ¿va? Entonces, mire, dice aquí, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí está ya el asunto. No voy a poder llegar a los otros dos, pero al último va, porque ese es el segundo. El tercero ya no va a poder, pero dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Mire qué hermoso. No podemos, hermano amado, querer conquistar las naciones si no hemos conquistado nuestro hogar. No podemos conquistar la casa de algún prójimo si nuestra casa no está conquistada. No podemos llevar el evangelio, hermano, de poder y de gloria si no está nuestro hogar. Si no hemos dejado que el Señor Dios Todopoderoso edifique nuestro hogar, edifique nuestra casa, edifique nuestro matrimonio, edifique nuestro negocio, edifique la iglesia, que me deje, hermano, gobernar por las autoridades que Dios puso, físicas y espirituales, porque todo tiene un orden en el Señor. Y el Señor nos está exhortando a que cambiemos de manera de pensar y que vayamos al orden de Dios, que vayamos más allá de lo que a lo mejor podemos estar aprendiendo, sino que tengamos una hambre de la palabra para aprender más de los deseos del Rey de Reyes, cumplirlos para que Él se agrade y entonces Él nos bendiga. Déjeme ponerle esto último como ejemplo. En el libro de Esther nos narra que había una ley. Esa ley decía que el rey estaba en el salón principal. Estando en ese salón principal, estaba en el trono, pero nadie podía acercarse al rey si el rey no lo mandaba llamar. No podía venir, no podía estar a la presencia, no podía ni sus hijos, ni la esposa, ni aunque fuera la reina, no podía acercarse al rey si el rey no la mandaba llamar. ¿Qué cosa? Una figura hermosísima. Pero cuando vemos que había una concesión, solamente una concesión. Alguien se podía presentar delante del rey, pero si el rey se agradaba de esa persona, dice la Biblia que extendía su cetro y entonces se le perdonaba la vida y podía hablar con el rey. ¡Qué hermoso! De esta manera, amado hermano, nosotros notamos que tenemos que convencer al Señor para que podamos hablarle. Es una cosa hermosa, hermano amado, de que no podemos así nada más hacer las cosas como se nos da la gana, sino que tenemos que entender los protocolos divinos, reales. Y entonces cuando se le agrada al Señor, aunque el protocolo diga, no te puedes presentar delante del rey, sino que la única forma es si le agradas al rey y levantas su cetro, mira, vas a poder estar ahí. Entonces, ¿por qué tenemos la necesidad férrea, la necesidad, amado hermano, preocupante de nosotros en Iglesia de Cristo Nación Santa, en que usted aprenda, el que usted reciba la palabra de Dios, que usted sea lleno de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para haciendo la palabra de Dios, viviéndola, usted sea grato delante de Dios.
Y entonces usted se pueda presentar delante de Dios y diga, este me agrada porque me hace caso, me agrada porque me es obediente. Y el Señor puede extender su cetro y entonces usted le pueda pedir la petición de su corazón. Así es que, mire, la palabra de Dios no está voy a decir algo muy feo, ¿va? No está ahí nada más para adorno. No, son cosas que debemos de aprender. No es una religión, hermano. No es una creencia. No. Estamos hablando de lo que Dios ha dejado a la humanidad para ser bendecida por el único Dios verdadero. Así es que, si nosotros, hermano, vivimos así, dice que viene la bendición y vida eterna. Qué hermoso, es decir, nos vamos, pero tenemos que ir aprendiendo, hermano, y sobre todo dejando que el Señor edifique nuestra casa, edifique nuestro hogar, poniendo orden. Si nuestros hijos no están teniendo el orden, hermano, hay que, dice la Biblia, ¿verdad? Cíñelo tus lomos y avanza. Muchas veces tenemos que ceñirnos. Tal vez los hijos se pueden enojar porque venimos de otras tradiciones, de otras costumbres, y como que irles encajando o ponerles lo que ahora entendemos para agradar al rey, como que los puede incomodar. Pero déjeme decirle que cuando Dios ve nuestra intención de quererle agradar, Dios hace algo o hace mucho para que las cosas caminen y no haya pleito en casa o malas caras, sino que todo avance en paz. Bueno, yo quería seguir avanzando en el libro de los Salmos, pero ahora 134, pero ya no me dio tiempo. Pero vamos a orar, amado hermano, vamos a orar y que el Señor, ¿verdad?, nos socorra, nos ayude y que en su misericordia Él nos edifique nuestra casa, Él sea edificando nuestra casa. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Señor, ciertamente eres bueno para con nosotros. Quieres, Señor, que dice tu palabra, que tus siervos no vean corrupción, que tu iglesia no vea la corrupción que ha de venir. Pero permítenos ser sabios, Señor. Trae sabiduría a nuestros corazones, trae sabiduría a nuestras almas, y que podamos recibir con solicitud la palabra de verdad y amarla con todo nuestro ser para ponerla por práctica. Señor, es necesario, te pido, por amor de tu nombre, que hagas milagros en medio de nosotros y que comprendamos lo que tú quieres para nosotros, que no es por un capricho tuyo, sino es para bendecirnos de manera sobre y grandemente abundante. Señor, te doy las gracias por eso. Señor, trae eso a nuestros corazones, manda tu palabra y que no regrese vacía. Señor, permítenos que podamos llevar el evangelio a multitudes, que sea la sana doctrina la que podamos llevar. Señor, permite que eso suceda, te lo ruego y te lo suplico, y haz grandes cambios en nuestros corazones para que podamos edificar nuestros hogares que nos has permitido tener. Es un regalo tuyo. Y que podamos seguir adelante, Padre mío. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, todos los que han visto esta transmisión y la verán, que sean bendecidos, que tu voz, Señor, la puedan escuchar en medio del desierto, y los que están, Señor, ya en la tierra de Canaán, que puedan recibir más abundante revelación. En el nombre poderoso de Jesús se ha hecho desde este momento. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos estamos viendo, sigan nuestras transmisiones, síganos, ponga me gusta en nuestras redes sociales, porque ahí, verdad, es donde vamos dando comunicados, y que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Compártalo, porque hay mucha gente que tiene hambre de la palabra. Dios le bendiga, bendiciones.